Bienvenidos amigos de Consultorio Jurídico con Arturo Zapata. En esta oportunidad vamos a tener dos invitados con los cuales vamos a desarrollar un tema denominado el rol de las prácticas preprofesionales y el ejercicio de la profesión a los abogados jóvenes. Me acompañan en esta oportunidad el abogado Daniel Flores, él es abogado independiente, y la señorita Liliana Preciado, en calidad de bachiller. Así que queremos conversar precisamente con ellos, algo que realmente es necesario que los estudiantes de Derecho y los abogados jóvenes sepan de cara al ejercicio de su profesión. Porque cuando los estudiantes de pregrado cursan la carrera de Derecho, que ya de por sí toma aproximadamente 6 años, si bien es cierto, van sumando en su preparación conocimientos de diferentes materias de las ciencias jurídicas, llámese por ejemplo derecho laboral, derecho civil, derecho penal, constitucional, etcétera, cuando egresan y tienen que enfrentar el mercado laboral, pueden ocurrir situaciones que son necesarias que ustedes conozcan. Señorita Liliana, usted cuando ha sido estudiante de Derecho, ¿cuál ha sido esa razón por la cual usted ingresó a estudiar Derecho? Quizás en esa época, en esos años, lo que más me gustaba o no quería casi a fuerzas defender era parte de los derechos de los niños, que son los más vulnerables en este caso, ¿no? Que están también demasiado indefensos por parte de algunos padres, ¿no? Pero a medida que he ido avanzando, que he ido viendo, me he dado cuenta que también, no sé, a mi parecer se me hace como que un poco difícil, ¿no? Y sí encuentro mucho más vulnerable el tema de los derechos de los animalitos, que sí me gustaría entrar a fondo y indagar un poco más acerca de ello. Entonces su vocación por estudiar ciencias jurídicas ha sido precisamente buscar la defensa de los más vulnerables. De los más vulnerables, en este caso de los animales, porque con el tiempo los animalitos han llegado a tener algo que se llama la protección jurídica como sujetos de derecho y se han comenzado a dar varias normas en los últimos años en defensa de protección de los animales. Cuando usted estudió en el pregrado, ¿encontró lo que buscaba? La verdad que me topé muchas veces, me estrellé, se podría decir, con la pared ya en los últimos años, porque cuando ya estuve haciendo prácticas, tú aprendes en lo que es en la calle, literal, ¿no? Por decirlo así, tú aprendes fuera, no necesariamente lo que te enseñan en todos esos 6 años de la carrera profesional. He tenido yo, me acuerdo que estuve trabajando haciendo prácticas, tenía que hacer escritos y muchas veces no te enseñan, tú tienes que tomarte la molestia de ver, buscar, preguntar y a veces acercarte a lo que es al Poder Judicial, a la Fiscalía. Yo que mayormente a veces soy un poco temerosa o algo, se me hacía muy complicado un mundo. Una semana entera yo pasando vergüenza, que me regresaban literal de la ventanilla y me regresaban y yo estaba así como un ping pong y el abogado que en ese tiempo me enseñaba no tenía mucha paciencia y era como que me decía las cosas, me gritaba y peor, más cólera me daba, me incomodaba y era así. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. En la universidad deben conjugarse ambos conocimientos, pero sí es cierto, en la práctica, como acaba de mencionar la señorita, es donde realmente usted aplica esos conocimientos que le dan en la universidad en la realidad. ¿Sí? Entonces, a veces ocurren esas situaciones. En su caso, ¿alguna vez el Colegio de Abogados llegó a la universidad para explicarle cuál va a ser su rol o su situación cuando sea profesional? No, nunca. Y ese es un gran problema porque
Se supone que nosotros los profesionales del derecho, para poder ejercer nuestra carrera, debemos encontrarnos habilitados en el colegio de abogados al cual pertenece el distrito judicial donde vamos a ejercer. Si nosotros no sabemos cuáles son las bondades, o cuál es el apoyo, o de qué manera nosotros nos vamos a sentir identificados con un colegio profesional en el pregrado, es realmente preocupante porque al final de cuentas vamos a salir a ejercer en esos lugares. Y ahí es donde lleva la siguiente pregunta. Doctor Daniel Flores, muchas gracias por la invitación, bienvenido. Usted como abogado joven, ¿cómo ha visto ese tránsito desde la universidad al ejercicio de la profesión? ¿Y cómo es que ve, por ejemplo, a lo mejor en su estudio jurídico, la actividad que realiza un practicante de derecho frente a toda la coyuntura que estamos viendo de que a veces la realidad se disocia del conocimiento que están en las universidades? Realmente hay una realidad muy distinta a lo que podemos nosotros crear, ¿no? Como expectativa. Muchos nosotros pensamos, terminamos la carrera y ya listo, ya puedo empezar a defender, a aplicar mis conocimientos. Pero sinceramente la realidad es otra, ¿no? Enfrentarse no solo, como dice la doctora, con el carácter de repente de un abogado que necesita las cosas inmediatas, ¿no? Necesita que el practicante sea eficiente, ¿no? Para su propio beneficio, para poder lograr lo que se quiere. Un trámite administrativo, ¿no? Ir a entregar un documento que se cumpla, porque a veces incluso en meses de partes hay personas que están trabajando ahí que te dicen sí, pero por esto no es admisible. Que muchas veces uno llega y dice, disculpa, pero al final quien tiene que resolver la admisibilidad es el juez. Discusiones que se dan en ese tipo de tránsito, ¿no? Cuestiones que con el tiempo uno empieza a adquirir conocimiento más allá de lo teórico. La realidad es dura, ¿no? Para mis practicantes, ahora, yo creo que sí he pensado a raíz de mis propias experiencias como practicante, transmitirles la enseñanza, pero sí entendiendo que las instituciones educativas, en su formación, aquí pasa dos cosas. Una, no se dedican o no tienen todas para poderte enseñar cómo va a ser el papel en sí, el rol, ¿no? Cómo vas a desempeñarte, cómo aplicas el derecho, ¿no? Eso no va a pasar, muy poco, ¿no? Muy pocos docentes terminan diciendo, vamos a utilizar esto como práctica. Muy pocos docentes tienen la posibilidad, como una universidad como la San Martín, que de repente tiene un espacio para hacer las simulaciones de juicios, oralidad, etc. Entonces, sí es complicado, ¿no? La realidad es otra. Entonces hay que ser pacientes, ¿no? Hay que ser pacientes con ellos. ¿Qué es lo que usted como abogado joven se dio cuenta en el ejercicio ya de la profesión? ¿Qué es lo que más le causó impacto entre lo que estudió en la universidad y lo que vivió como profesional? Mira, doctor, yo creo que lo más complicado fue siempre cómo voy a aplicar ese conocimiento. Yo puedo entender que me enseñaron, y era el otro punto que se me estaba pasando de cuando uno es estudiante, que como estudiante yo digo, tengo que pasar el curso, y a veces no le presto el interés suficiente al conocimiento que me están enseñando, ¿no? Y la presión, porque a veces las enseñanzas por el tiempo, porque hay docentes que muchas veces expresaron, tengo poco tiempo, 2 horas no me alcanzan para enseñar todo esto. Claro, la presión solamente pasa después. Que esa es una cuestión que debería corregirse en las instituciones, ¿no? Pues es que a veces dicen, ¿no?, que el verdadero examen no es el del examen parcial o del final, sino que el verdadero examen es el que usted va a encontrar cuando sea profesional y realmente tenga que aplicar ese conocimiento a lo que el cliente está necesitando. Ahí vienen varias cositas.
ya que lo acaba de mencionar el doctor Daniel Flores. En las universidades, los docentes universitarios tienen que regirse en base a un sílabo. Ese sílabo desarrolla conocimiento que a veces en unas 2, 3 o 4 horas no alcanza por la cantidad de normatividad que a veces existe o por el desorden de normas que el sistema nacional tiene, ir y explicarlo de la mejor manera posible en 2 o 3 horas. A veces es muy difícil. Y a veces uno podrá decir, no, es que eso no me lo enseñaron bien. No es que a veces tal vez no te lo hayan enseñado bien, sino que a veces ese conocimiento es tan grande que solamente en 2 o 3 horas no lo puedes digerir todo lo que comprende. Por ejemplo, usted puede estudiar Derecho Municipal. Y solamente para ver el tema de fiscalización municipal, son un montón de normas y de directivas que a veces dependen solamente de una determinada municipalidad, porque las municipalidades tienen autonomía, ¿no es cierto? Eso es por ejemplo. O por ejemplo, usted tiene que estudiar dentro del curso de Derechos Reales un artículo relacionado con los derechos intelectuales. Y tienes que estudiar 2 leyes importantísimas que son la ley del derecho de autor y la ley de propiedad industrial. Y son 2 leyes inmensamente extensas que solamente en una clase de 2 o 3 horas no las vas a poder estudiar completa, ¿no es cierto? Entonces, a veces pasa por ese tema de la dosificación. Y otra cosa que también es cierto que acaba de mencionar usted, doctor, es que a veces hay docentes que saben que tienen solamente que enseñar lo que está en el sílabo, pero no van a la parte práctica. Y todo tiene que ir con el lado de la práctica. Por eso es que es importante que las personas que estudian Derecho realicen sus prácticas preprofesionales, porque es ahí donde realmente van a encontrar la verdadera, digamos así, riqueza de ese conocimiento que está en la universidad. Vital. Pero en la universidad también hay que tener en cuenta esto. Se les tiene que dar, sí es cierto, las normas y la orientación para poder leer. Pero a veces hay algunos alumnos que cuando tú les das para que lean, no quieren leer. O si se les deja el trabajo, van, lo copian y lo pegan y presentan como que son suyos y que creen que porque ya les pusieron merecen un 20. Y aquí quiero dar un caso. Yo recuerdo una vez, una señorita en una universidad X había salido a exponer su trabajo y quería que le pongan 20. Y solamente había hecho lo que se le había dicho que tiene que hacer. Entonces me dijo, doctor, si yo he hecho todo lo que me dicen que tengo que hacer, ¿por qué no me pone el 20? Y yo le digo, yo no te pongo el 20 porque solamente has salido a hacer lo que te dicen que hagas. ¿Cuándo vas a hacer las cosas de una mejor manera de aquella que te dicen que hagas? ¿Dónde está lo tuyo? ¿Dónde está el aporte que tú haces? Y parece mentira, los alumnos entendieron el mensaje y comenzaron a hacer cosas innovadoras en las exposiciones de sus grupos. Hicieron representación de casos. Comenzaron a grabarse en el tema de lo que era TikTok en aquel tiempo que recién estaba saliendo. Incluso yo recuerdo tener una alumna que salió a exponer las cosas de una manera bien innovativa, como una especie de títeres. La señorita se dedicaba a hacer animación para niños y tomó esos muñequitos con los que hacía su trabajo y comenzó a explicarlo en la clase. Y lo hizo de una manera bastante innovativa. Esa es una de las cosas con las que todo el mundo tiene que enfrentarse cuando sale. ¿Qué cosa es lo nuevo que yo voy a aportar? Porque si yo tuviera que decirle a usted, señor, que recién acaba de ingresar a la carrera profesional y tiene expectativas de crecer, ustedes tienen ahora algo que no teníamos nosotros en ese tiempo, y es la capacidad de poder comunicar estas cosas. Si solamente pongo fotos de mi persona yendo a fiestas, ¿cómo va a saber la gente que usted está estudiando Derecho? Entonces, si yo voy a estudiar Derecho, debería comunicar mi conocimiento a través de eso.